Holax, ¿qué tal están? Soy Ser Top Hamhat. Hace 4 años, cuando subí mi primer vídeo, dije que este canal iba a tocar el tema que, hasta hoy, siempre ha tocado. Sin embargo, también dije que a lo mejor, en algún momento, tocaría algún tema totalmente ajeno al principal. Finalmente, ese momento ha llegado. A mi audiencia habitual, les digo que, si bien sé que este no es el contenido que se espera en este canal, aún así considero importante ver el vídeo. Y es que yo, como persona que aprecia la seriedad y la honestidad, y en vista de la creciente cantidad de personajes que, en algún momento, consideré relativamente honestos, y que en las últimas fechas, y de la manera más ridícula posible, han decidido salir del closet como totalmente lo opuesto, pues, me he escandalizado por el análisis que ha hecho el señor John Acquaviva sobre una lamentable situación que ha tenido lugar recientemente en México. Este caballero, casi con total seguridad, no llegará a ver esto. Me es igual, el mensaje ha de ser transmitido. Lo que ocurre, en resumidas cuentas, es que algunos mexicanos han iniciado un movimiento que podemos calificar de xenófobo, horrible, y triste, en el que incluso se ha hecho uso de la violencia en contra de inmigrantes, principalmente estadounidenses, que viven en el país mexicano, alegando que, entre otras cosas, al ser personas de un elevado poder adquisitivo y acostumbrados a los precios estadounidenses, en México prácticamente todo es relativamente barato para ellos. Desde luego, para una persona oriunda de la zona, y con un salario normal, los precios que para un extranjero son baratos, para ellos son normales, en el mejor de los casos. A este fenómeno lo llaman gentrificación, y no es nuevo ni exclusivo de México. Este fue un resumen del asunto, invito a quien quiera saber más a que investigue. Quiero primeramente aclarar, que ni soy mexicano, ni tampoco soy un inmigrante estadounidense en México, así que soy neutral. También les digo que este tipo de situaciones, yo las desapruebo totalmente y me parecen aberrantes. Mi disgusto viene provocado porque yo, al igual que muchísimas otras personas, esperamos un tratamiento un poco más profesional de las informaciones por parte del señor John Acquaviva. Con una audiencia que se cuenta por cientos de miles, me ha parecido escandaloso, como ya he dicho antes, el enfoque que le ha dado al tema. La palabra correcta es infantil, patética, escandalosa, y totalmente infantil. Y es que, de la hipocresía estoy hasta la chimenea. Pasemos directo a mi análisis. En primer lugar, se compara el problema de inmigración de Estados Unidos con el de México. Esto es una incoherencia absoluta, ya que son dos problemáticas totalmente distintas. No solo porque ambas impliquen inmigración significa que acarrean las mismas consecuencias. Voy a poner un par de ejemplos de ambos casos. Y aviso desde ya, que en este vídeo voy a generalizar muchísimo. En un país desarrollado, de primer mundo, o como quieran llamar a Estados Unidos, la inmigración va a ser principalmente de gente en busca de trabajo. Evidentemente, si se abren las fronteras de par en par durante 4 años, y las personas entran ilegalmente, entonces, muy posiblemente, habrá más de un criminal que va a entrar, y seguramente no a trabajar. En el caso opuesto, tenemos muchos países que subsisten a base de ser un destino turístico, en los cuales, la inmigración va a ser mayoritariamente de personas buscando mantener un estilo de vida más barato, ya sea porque están retirados, son nómadas digitales, porque son hippies que buscan estar en contacto con la naturaleza, o lo que sea. Pero son personas que, inevitablemente, van a provocar que muchas cosas sean mucho más caras. Terrenos, hospedaje, renta de propiedades, etc. Porque si a mí, rentar una casa en Estados Unidos me cuesta $3,000 al mes, y en Costa Rica me cuesta 700, y por una casa que, hasta podríamos llamar lujosa, cuando la comparamos con las que hay aquí en Estados Unidos, pues, claro que me parece una ganga. Y yo, si soy propietario y la puedo alquilar por $700 en vez de 500, lo voy a hacer, y lo mismo van a querer hacer todos. Lo que no tomamos en cuenta es que, para que un costarricense pueda costear rentas tan altas, le hace falta tener un muy buen trabajo, probablemente ser un profesional titulado, o un dueño de empresa. Lo mismo que un estadounidense promedio no puede alquilar un condominio en Manhattan, porque solo la renta mensual cuesta más que lo que va a ganar en un año. Por esto es que hablar de ambas situaciones como si fueran lo mismo, pues, es propio de un necio. Pero si aquello es de necios, lo que viene es de atorrantes. El señor Acquaviva plantea una serie de preguntas, a los mexicanos,
que están en México, protestando por la inmigración en México. Paguen impuestos. En este momento estas mismas personas han dicho que los inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos todos deberían asegurarse de estar pagando exactamente la misma cantidad de impuestos que estarían pagando si estuviesen en el país de forma legal. ¡Hablen español! ¡Hablen español! Pero aparentemente si tú quieres vivir en México necesitas saber hablar español. Pero entonces no funciona de otra forma. Pues si quieres vivir en Estados Unidos no necesitas hablar inglés. Básicamente que por qué no están quejándose del problema migratorio en Estados Unidos. Una pregunta bastante tonta, muy al estilo patriota yankee. ¿Saben cuál sería la respuesta a esa pregunta, o la tengo que responder yo? Simple, porque están en México. Vamos a ver, señor Acquaviva, ¿por qué no le preguntamos a los estadounidenses qué opinan ellos de la migración de sus compatriotas hacia México? O ahora vamos a tener doble moral, y decir que lo que llevamos más de 8 años diciendo que en Estados Unidos es un problema terrible, que debe ser solucionado a como dé lugar, y por el cual los yanquis tienen toda la razón de estar enojaditos. Ese mismo problema, en cualquier país de cultura hispana, no es un problema, y más bien debe ser fomentado. Y es más, las personas de esos países no se pueden quejar, porque en Estados Unidos hay no sé cuántos inmigrantes procedentes, precisamente, de dichos países. Y todo porque esa gente con plata para gastar, va a permitirle a un par de negocios locales inflar los precios de sus servicios y productos. Todo esto, que conste, son palabras del señor Acquaviva. Vamos a ser hipócritas y decir que en Estados Unidos no hay xenofobia y violencia contra ciertos grupos que, en palabras del propio Donald Trump, envenenan la sangre de la nación. ¿Dónde se habrá oído, en tiempos recientes, cosas como que hay que sacar a todos los inmigrantes de cierta procedencia, porque están arruinando la economía del país, porque no hablan el idioma, porque no pagan impuestos, etcétera, etcétera, etcétera? Y tomando en cuenta que, en este país, los conceptos de hispano, e inmigrante ilegal, son sinónimos. ¿Dónde lo habré oído antes todo eso? Ah, sí, en Estados Unidos, en cualquier discurso de un republicano, o de un conservador, en su propio canal, señor Acquaviva, durante los últimos 8 o 9 años, y contando. Con unos que llegaron en masa desde un país de bandera amarillo y azul, por ejemplo, no tienen ningún problema. Con esos, todo bien. A pesar de que vienen a vivir de ayudas del gobierno, y no hacen ni el más mínimo intento de aprender a contar hasta 10 en inglés. Me pregunto por qué será. Yo vivo en Estados Unidos, y he vivido en Costa Rica también, así es que sé, por experiencia, de lo que estoy hablando. He visto y padecido ambas problemáticas. No lo digo basándome solo en estadísticas, ni en noticias, ni en vídeos de YouTube, ni en investigaciones hechas desde un escritorio sin levantar el culo de la silla. Hablo con conocimiento de causa. Entiendo perfectamente que alguien de Venezuela, como el señor Acquaviva, tenga traumas antidictaduras y pro-democracia y capitalismo. Tampoco estoy diciendo que regímenes como el chino o el ruso sean la solución a nada. Todo lo contrario. Pero no perdamos la seriedad y la objetividad. Estados Unidos tiene su buena dosis de cosas totalmente reprochables. Y cualquiera que haya ido a Miami, a Manhattan, o a Las Vegas, y haya sacado la cabeza de TikTok por un segundo, entenderá que esto no es, ni de cerca, el paraíso que pinta Hollywood. Y es una situación que no se limita únicamente a esas ciudades. Las he puesto como ejemplos donde la realidad es más que incuestionable. En este punto me voy a extender bastante, pero todo tiene sentido y está correlacionado. En un momento dado vamos a volver al tema central, pero ya con una perspectiva más amplia. Estados Unidos no es precisamente el paraíso que se vende en la propaganda, ni es un modelo adecuado para copiar en todo el mundo, como pretenden una innumerable cantidad de personajes. Mucho menos son ellos, o sus gobernantes, unos santos, como Bambi, que quieren salvar al mundo de nada. Seamos serios. Estamos hablando de una sociedad tribal, ciegamente nacionalista, que al tener sus necesidades esenciales cubiertas, ha sido reducida a los instintos más básicos, que viven en un estadio intelectual preadámico, quizás por encima de las bestias, pero por muy poco. Adictos a todo aquello que sea adictivo, incapaces de limpiarse su propio trasero, y maquillando su miseria a través de símbolos de estatus que no pueden pagar, y que obtienen a base de endeudarse. Han aprendido a vestirse de traje cuando sea necesario aparentar ser algo que no son, y a mover cajas vacías de un sitio al otro cuando haga falta aparentar que están trabajando. Su única ambición en la vida es convertirse en influencers. O si no, al menos tener una silla cómoda donde fingir que son productivos, y vivir del trabajo de otros.
No hace falta estar aquí y verlo para darse cuenta de que en la actualidad no son precisamente el mejor ejemplo a seguir. Hagamos un ejercicio de lógica básica. ¿De dónde salen las estupideces que tenemos que soportar todos en este planeta? Cuando no son tonterías progres, son tonterías de ultraderecha. ¿De cuál fuente beben movimientos como el conservadurismo argentino, o el progresismo español, por poner dos ejemplos? Tanto uno como el otro, se han dedicado a importar y traducir la carga de idioteces que los gringos producen, y que nos hacen tragar a conveniencia, y según vayan cambiando de presidente. Dentro de 3 años, cuando el radicalismo y los engaños del gobierno actual, probablemente, terminen hartando a la gente, o cuando la mercadotecnia de los demócratas sea más efectiva, y vuelvan a la presidencia, vamos a tener que soportar quién sabe cuántos años de payasadas progres. ¿Y por qué? Porque los votantes yanquis lo han decidido así, y esto de que los votantes lo han decidido lo digo entre comillas, porque todos sabemos que Estados Unidos no es una república bananera, y es impensable que haya fraude electoral. ¿Cierto, Donald? Porque su payasada e ignorancia, sus cosmovisiones infantiles, son lo que se termina por imponer en todo el mundo, gracias a la maquinaria propagandística que trabaja sin descansar un solo segundo, y que funciona porque todo el mundo está igual de estupidizado. De donde sale, casi con total seguridad, la mano que organiza precisamente ese tipo de protestas que tuvieron lugar tanto en México, como en California. ¿De dónde salen tonterías tales como que América es un país? Después de la Segunda Guerra Mundial, se les ocurrió que son el único país relevante del continente, una ridiculez que, a su vez, buscan justificar por medio de inventar términos estúpidos como Latinoamérica, o las Américas, o no sé qué más, todo sin base ni fundamento. Y amparándose en confiar en que todos somos tan iletrados como para no haber abierto nunca un libro de historia o de geografía, es tapar una estupidez con otra, y otra, y otra. Estamos siendo testigos de cómo, por medio de la repetición hasta el hartazgo, una mentira no es que se vuelva verdad, pero es asimilada como tal. Amparados en que nunca nadie va a preguntar por qué un hispano es latino, pero un italiano o un francés no. En qué momento el latín dejó de ser un idioma, y se convirtió en un término peyorativo, o en un género de música basura, salida de un laboratorio sociológico estadounidense, pero vendida como si fuera tradicional del mundo hispano, y diseñada para funcionar como una canasta donde se metan los hispanohablantes y se entreguen al salvajismo. ¿Por qué diablos, si América es un país, existe Norteamérica y Sudamérica? ¿Por qué no tienen otro nombre? Simple, porque América ya era América cuando los ingleses estaban pirateando barcos españoles, en un intento por juntar unas monedas y armar un barquito. A ver si más de 100 años después de que el continente fuera descubierto quedaba algo que conquistar, y al mismo tiempo que transforman todo lo referente al latín, y lo convierten en, básicamente, un insulto, en una palabra que usan burlonamente para referirse a cualquier persona que hable español, al mismo tiempo padecen de un complejo. Se creen sucesores del Imperio Romano. Es casi imposible leer un libro serio en inglés, sin toparse en cada página con palabras en latín. Es muy difícil ir a cualquier universidad estadounidense, y no toparse con que todos los recintos tienen nombres en latín. Y es imposible ir a Washington DC, y no ver copias baratas de la arquitectura greco-latina. Supongo que ese complejo viene debido a que Britania era, para el Imperio Romano, lo que Puerto Rico es para Estados Unidos, una isla de basura. Y como ya he dicho antes, no les ha dado la cabeza ni para ponerle nombre al país que fundaron, y tuvieron que usurpar el nombre y el gentilicio del continente al que pertenece. Y como en el mundo hispano somos lo que somos, les hacemos competencia también. En español, a pesar de que tenemos un nombre y un gentilicio para Estados Unidos y los estadounidenses, nadie se pone de acuerdo. Vean un solo vídeo de quien sea sobre geopolítica, y verán que en 10 minutos o menos, el mismo país puede llamarse Estados Unidos, América, Norteamérica, Disneylandia, Yanquilandia, Sodoma, Gomorra, y todos son correctos, porque a ese punto hemos llegado. Fíjense en toda esta payasada del Golfo de América. El nombre es correcto y nadie, excepto tal vez los mexicanos, debería tener ningún problema, porque el nombre es correcto. Es un golfo, y está en América. Pero, ¿cómo lo traducen? Lo traducen como Golfo de Estados Unidos. Por favor, señores. Los gringos son lo suficientemente tontos como para creer que han dado una estocada simbólica mortal, y la gente les da pelota con esa traducción.
No podemos armar un párrafo medianamente coherente en nuestro idioma, porque estamos hablando en español, pero pensando en inglés, intentando encontrar una forma de consolidar los términos y las tonterías anglosajonas con el español, traduciendo frases que, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen sentido en otro idioma más que en inglés. Esto, señores, no es intercambio cultural. Esto se llama colonialismo cultural. Y es lo que están haciendo, y nosotros estamos mordiendo el anzuelo. Estados Unidos es el único país relevante, que se niega a adaptarse al sistema internacional de unidades, en un afán más por mantener esa creencia de que son especiales, y que tienen una identidad nacional. Esa imaginaria pureza racial, ese nacionalismo recalcitrante, al que Trump le echó carbón para ganar la elección. Un sitio en el que le vuelan los sesos a un presidente, y después aparecen con una super investigación que se convierte en un dogma incuestionable, porque es tan incoherente que ni siquiera en el país de la estupidez se la creen. Donde cuentan historias tales como que, a pesar de tener el ejército mejor preparado del universo, un grupo de 20 terroristas, comandados por un sujeto desde una cueva, en el medio de un desierto al otro lado del planeta, pueden secuestrar 4 aviones, y nadie se da cuenta hasta que ya los han estampado contra edificios, donde documentos con información incómoda dejan de existir por arte de magia, en la misma semana en que se aprueba un proyecto de ley que casi ningún congresista quería aprobar, pero que terminaron dando el brazo a torcer después de que dichos documentos dejaran de existir. Muy casual todo. Una nación fundada por un grupo de masones de poca monta, que después de independizarse, se dedicaron a promover movimientos independentistas en todo el resto de América, y se inventaron la leyenda negra para terminar de desarmar el imperio español, y fragmentar el continente en pedazos pequeños y controlables, porque saben que una hispanidad unida es fuerte, y si no la saboteaban volvería a ser la misma piedra en el zapato de sus aspiraciones imperialistas. Y desde entonces, vivir a base de neocolonialismo, de un esquema piramidal que llaman libre comercio, y que solamente los beneficia a ellos y mantiene pobres a los países pobres. Y es ahora cuando caemos de nuevo al tema principal. Estados Unidos, mediante sus políticas exteriores, se encarga de mantener a los países pobres de esa forma, y los relega a meros destinos turísticos, que nunca van a llegar a ser competencia a nivel de industria, donde los mismos estadounidenses pueden ir a vacacionar a complejos hoteleros que son, de hecho, de empresas estadounidenses, o si prefieren, pueden ir a creerse espirituales en las selvas tropicales, a buscar precios que puedan pagar con sus ganancias de youtuber opinador, o a vivir de sus pensiones que, de quedarse en su país, no les alcanzaría ni para tomarse una Fanta. Esto ha sido así desde ya hace mucho tiempo. Hoy en día es por medio de políticas abusivas, pero el siglo pasado incluso llegaron a perpetrar golpes de Estado cada vez que algún dirigente no les seguía la corriente, y así montar democracias corruptas. Todo América es una democracia corrupta, en la que cada 4 años entra un nuevo sinvergüenza, que solo busca enriquecerse a sí mismo y a sus secuaces, a costa de venderse a los intereses que vienen de arriba. Literalmente, una rueda de hámster, en la que mucha gente no tiene más opción que emigrar ilegalmente a Estados Unidos, ser mano de obra barata, y así suplir la demanda de neoesclavos que siempre ha habido en el país del norte, porque para que unos puedan vivir de sentarse en una silla a grabarse opinando, tiene que haber alguien que haga las cosas que siempre habrá que hacer. Yo no estoy a favor de la inmigración ilegal, me parece una problemática triste, principalmente porque la situación de esas personas es, básicamente, de esclavitud, pero no es menos cierto que, gran parte del problema, lo causan aquellos mismos que hoy en día tienen la cara de quejarse, buscan a quien echarle la culpa de no ser capaces de llegar a fin de mes, y esperan que un Mesías los saque del hoyo en el que se han metido. No, señores, no es culpa de nadie más que de ustedes, de su analfabetismo financiero, de sus decisiones impulsivas, sus adicciones, de no saber ni siquiera qué es un presupuesto, de no tener capacidad de discernimiento ni criterio, de la falta de interés por todo lo que no les llene de dopamina la cabeza hueca que tienen, de haberse convertido en poco menos que intermediarios entre sus cuentas de banco y las de las grandes compañías del consumismo. Pero claro, el día que todos seamos responsables con nuestras finanzas, la máquina se pararía, el castillo de naipes se derrumbaría, el imperiesillo del consumismo voraz, implosionaría. Es una paradoja, pero es así. De esto, la única conclusión que se puede sacar es que nos quieren tontos e irresponsables.
porque para que unos cuantos listillos tengan más plata de la que podrían gastar, aun si vivieran todo lo que le quede de historia al planeta Tierra, tienen que haber otros que no tengan ni para comerse un plato de gusanos. Y aquí ya estoy refiriéndome más a la gente que está en el gobierno, o en posiciones de poder, y no tanto a la población en general, porque de eso viven, de aprovecharse de las situaciones desesperadas de la gente, de eso, y de montar guerras, financiarlas, y luego financiar la reconstrucción de los países destruidos a cambio de implantar democracias. Los avances científicos y tecnológicos que se lograron el siglo pasado, e incluso a día de hoy, fueron posibles únicamente gracias a la nacionalización de científicos extranjeros, muchos de ellos alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, a cambio de exonerarles de sus crímenes. A día de hoy, siguen presumiendo de bombas atómicas, de aviones sigilosos, como si los hubieran desarrollado ellos mismos, y no fueran inventos secuestrados de la Alemania de los años 40. De todo lo que popularmente se cree que son logros estadounidenses, muy pocos se habrían conseguido sin que, de por medio, hubiera mentes extranjeras. Por eso, hoy financian a un pseudogenio y sus empresas, a base de subvenciones del gobierno, para dar la impresión de que Estados Unidos tiene una mente brillante. Y lo chistoso es que Elon Musk ni siquiera es estadounidense de nacimiento. Y menos mal, porque si no ahí tendríamos al próximo presidente. Igual, tampoco hay que descartarlo como posibilidad, porque defendemos la Constitución a muerte, pero también queremos reescribir las partes que no nos gustan. En fin, a lo que voy con todo esto es a lo siguiente. ¿Qué esperaban? Que después de todo esto nunca hubiera una respuesta. Esperaban pasar siglos insinuando que la hispanidad es menos que basura, pintándonos como salvajes, y que nunca apareciera alguien diciendo lo mismo de los anglosajones. De hecho, ha tardado mucho en llegar la respuesta. Querían que fuera como cierto país de Medio Oriente, que tiene una estrellita azul de 6 puntas en su bandera, que vive tirando bombas a diestro y siniestro, y luego haciéndose la víctima y preguntando que por qué los odian, y no entienden por qué los han expulsado de cualquier lugar al que se hayan ido a meter durante más de 2000 años. O como cierto grupito de féminas, que piden ser tratadas como las princesas que creen que son, pero se sorprenden, y hasta se enojan, cuando las tratan como las hetairas que en realidad son. Sí, dije hetairas. Eso es lo que son. Pues no, las cosas no son así. Lamentablemente, si todas estas situaciones siguen por donde van, nos tocará ver escenas tristes como las que se vieron en México, en muchos otros países, porque inmigrantes ilegales gringos en todos los países de América, hay bastantes, y también están los que se aprovechan de las estadías de 6 meses, y que con salir al país vecino y volver a ingresar, en el mismo día, basta para mantener el estatus de turista legal y vivir en el país. Podría pasar días diciendo más cosas, y también podría decir muchas cosas buenas de Estados Unidos, pero para el que quiera oír cosas buenas, simplemente haga una búsqueda en Internet. Esto no es una super rabieta en contra de unos, ni a favor de otros. Es, simplemente, una descripción de la realidad. Y lamento tener que ser tan directo y haber tenido que generalizar tanto, pero las cosas hay que decirlas como son. En conclusión, no podemos ponernos lentes color de arcoíris y pretender que solo porque todo lo demás es peor entonces lo que tenemos de momento es perfecto. No es así. Y usted, señor John Aquaviva, muy mal. Usted no es verdaderamente útil. La ignorancia y la torpeza hay que corregirlas, y el fanatismo hay que erradicarlo. Todos saben bien que yo soy el jefe de todas las locomotoras de la isla de Sodor, y de todo YouTube, pero ahora también voy a tener que empezar a darle educación a más de un elemento que no es locomotora. Ha sido usted, Aquaviva, el primero, pero no el último. Las cosas en este canal van a cambiar. En el dudoso caso de que alguien haya llegado hasta el final del vídeo, gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Si están de acuerdo conmigo, escríbanlo en los comentarios. Y si no, también. Nos vemos en el siguiente vídeo.